Bienvenidos a su devocional del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores. El tema de hoy se titula Guardando nuestra familia con la armadura de Dios, basados en Efesios capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos los seres humanos estamos interesados en resguardar nuestra familia, en protegerla, en cuidarla. Y quisiéramos tener armas poderosas para poderla cuidar. Colocamos muros de protección alrededor de nuestras casas, colocamos ahora estos cercados eléctricos, rejas, hasta perros, guardianes, para proteger nuestras casas, para proteger nuestras familias. Pero en el capítulo 6 de Efesios, al comienzo, él empieza hablándole a los hijos, luego a los padres, luego a los obreros o empleados, después a los amos o jefes, y después nos habla en general de cómo cuidarnos de las acechanzas del maligno, de cómo protegernos de las acechanzas del maligno. Y hoy lo vamos a aplicar no solamente a nuestra vida, sino también a nuestra familia. Y aplicándolo a nuestra familia, nos dice cómo protegernos con la armadura de Dios y cómo proteger nuestra familia con la armadura de Dios para resistir y para soportar con firmeza los momentos difíciles y permanecer unidos aún cuando lleguen los ataques de Satanás. Y como primer punto nos dice que debemos ceñir nuestros lomos con el cinturón de la verdad. El cinturón no solamente le daba estatus al soldado romano y lo identificaba como un servidor militar, sino que también le ayudaba a sujetar el resto de la armadura. La familia se mantiene protegida cuando ceñimos y nos sujetamos a la palabra de Dios. El mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, pero la verdad se encuentra en Jesús y su palabra. Jesús dijo: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pertenecemos a la verdad cuando nos sujetamos a los preceptos y principios establecidos en la palabra de Dios, cuando como padres practicamos y enseñamos a nuestros hijos los valores allí establecidos. En Juan 6:32 Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no se refería a una esclavitud física, sino que nos libraría de la esclavitud que trae el pecado. Después nos habla de la coraza de justicia. Y la coraza de justicia los soldados la usaban y ella cubría parte de la espalda y el pecho
para proteger su corazón, sus pulmones y partes vitales del cuerpo de los diferentes ataques, de las diferentes direcciones de donde venía el ataque del enemigo. De la misma manera, poner sobre nosotros y nuestra familia la coraza de justicia es creer y permanecer fiel a las promesas de Dios. Porque dice en su palabra que a Abraham su fe le fue contada por justicia. ¿Sí? Creer que lo que está allí escrito en la palabra de Dios es verdad y que es para nosotros. Aún siendo nosotros imperfectos, podemos ser justos, creyendo y siendo fieles a la palabra de Dios, a sus promesas, teniendo fe en que su palabra es verdad. Después nos habla del calzado. Dice que el calzado de la paz. Los zapatos de un soldado formaban la base de su armamento. Porque ellos tenían que caminar mucho, era su medio de transporte. Y esto les daba capacidad, el calzado tenía que ser muy especial porque les daba la capacidad de andar fácilmente y cómodamente. Pero también en medio de las batallas, ellos necesitaban pisar firme y seguros. Así que la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y de qué hablan estas buenas noticias y estas buenas nuevas? Que el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado a nosotros. El reino de Dios ha llegado también a nuestra casa, a nuestra familia. Así que compartir esas buenas nuevas diariamente en la familia nos va a permitir estar firmes en los momentos difíciles, estar firmes y seguros en nuestra vida, pero en paz, así como dice su palabra, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No quiere decir que la paz sea ausencia de problemas, no, es que en medio de las situaciones difíciles vamos a estar fortalecidos en su palabra, firmes en su palabra, y eso nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Después nos habla del escudo. Dice que para contrarrestar los dardos del maligno. El escudo se usaba también se usaba de dos maneras, como protección, pero también como defensa, porque con él se golpeaba y se empujaba al enemigo. Al igual que las flechas o dardos ardientes del enemigo venían contra el soldado de todos lados, así hace Satanás. Así quiere hacer Satanás con nuestra familia. Sus ataques y sus dardos vienen de todos lados. Y un escudo, ya sea físico o espiritual, solo puede ser eficaz cuando es levantado. Y esto requiere de un estado continuo de preparación y paciencia de nuestra fe. Y la palabra de Dios nos dice que nuestra fe viene por el oír, pero no por oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios. Ella es la que nos fortalece en la fe. Y también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si permanecemos con fe en su palabra y a sus promesas, Satanás, dice la palabra de Dios, dice que resistid al diablo y huirá de vosotros. Él va a intentar mandarnos muchos dardos, pero si resistimos, él va a tener que huir. La fe también nos ayuda a protegernos unos a otros. En aquel tiempo, en esas batallas, los soldados no solamente se protegían ellos, sino se protegían unos a otros. Ellos formaban como un techo de protección uniendo todos sus escudos. Entonces, la fe también nos ayuda
no solamente protegernos a nosotros, sino proteger también a los miembros de nuestra familia. Después nos habla del yelmo de la salvación. Realmente es importante la salvación en nuestra vida. Así como para el soldado romano era importante ese casco, ese yelmo, porque era expuesto a golpes mortíferos si no lo usaba. Así pasa en nuestras vidas y en la de nuestra familia. Si no tenemos la salvación en nosotros y en nuestra familia, si no somos salvos, si nuestra familia no es salva. ¿Y salvarnos de qué? Salvarnos de una muerte eterna. Porque dice la palabra de Dios que cuando estábamos en nuestros pecados y delitos, estábamos muertos en pecados y delitos. Pero cuando conocemos a Cristo, dice que tenemos vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos garantiza una vida eterna. Que cada uno de nuestros hijos, llevar a nuestros hijos a esa vida eterna, llevarlos a la salvación, llevarlos a conocer a Jesucristo como su único Salvador. Por último nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con respecto a la espada, que es la palabra de Dios, el tema es bastante extenso, pero voy a ir a cosas muy puntuales. La palabra de Dios dice que ella, dice, comí tus palabras y fueron de alegría. Escudriñar su palabra también es vida, pero también la palabra de Dios es un arma contra Satanás, de ataque y de defensa, ¿sí? Cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado, todo el tiempo Él fue directo con la palabra de Dios. Todo el tiempo Él habló la palabra de Dios. Satanás venía a tentarlo, a atacarlo, a tentarlo, y Él respondía en defensa con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está, hasta que Satanás tuvo que dejarlo. Así que debemos utilizar la palabra de Dios para discernir esos pensamientos y actitudes que son contrarios al camino de Dios, pero también usarlo como espada para someter esas actitudes y pensamientos en cautiverio. Esta es la batalla del cristiano y así es como debemos usarlo, y de forma ofensiva en nuestra armadura, no solamente como defensa, sino en forma ofensiva. Cuando vengan pensamientos, cuando vengan actitudes contrarios al camino que Dios nos tiene establecidos. Para usar una espada hay que entrenarse. Nosotros debemos entrenarnos y entrenar a nuestra familia utilizando la palabra de Dios. Y este entrenamiento es escudriñándola cada día, poniéndola en práctica y obedeciéndola. Por último dice, allí donde estábamos leyendo, dice que en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, que nuestra oración tiene que ser constante en el Espíritu, con súplica por nuestra familia y aún por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo guardamos nuestra familia? La guardamos y la protegemos, poniendo en práctica la palabra de Dios, escuchándola, llevándola a nuestra mente, en nuestro corazón, utilizándola como arma de ataque contra el enemigo, pero también orando. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que nos has enseñado en esta mañana. Señor, te pido que cada uno de los oyentes y de mí misma, Señor, que podamos poner en práctica esto que acabamos de escuchar, de
constantemente tener esa armadura que es la armadura de Dios para proteger nuestra familia, para proteger aún nuestras naciones. En el nombre de Jesús, amén.